Bueno, en el vídeo de hoy vamos a explorar una nueva interpretación de las matrices, un nuevo punto de vista sobre las matrices que hasta hoy han sido matrices asociadas a sistemas de ecuaciones lineales, es decir, matrices de coeficientes, o matrices de términos independientes, o matrices ampliadas, o matrices de incógnitas. Hoy lo que vamos a ver es las matrices desde otro punto de vista. Las vamos a ver como matrices de transformaciones lineales, es decir, como maneras de transformar vectores de un espacio Rn en un espacio Rm. Como dijimos en la introducción que hicimos en clase, esto puede aplicarse en distintos contextos, como por ejemplo la navegación en Internet, para después de un clic es multiplicar por un vector de posición, o en geometría para girar, para hacer homotecias, para hacer simetrías, o también en otros contextos como por ejemplo la biología para ver cómo evoluciona una población segmentada. Bien, empecemos por esta matriz. Esta matriz, vamos a contar cuántas columnas tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas. Entonces esta matriz puede multiplicarse por vectores columnas que tengan 6 filas, es decir, por vectores de tamaño 6. O sea, la matriz M puede multiplicarse por un vector de la forma V1, V2, V3, V4, V5 y V6, ¿vale? Y entonces, cuando multiplicas la matriz por este vector, pues por ejemplo, cuando empiezas por la primera fila, ¿vale? Pues sería V1 más V2 más V3 más V4 más V5 más 5V6. Entonces, modifica el vector y la primera coordenada la pone como V1 más V2 más V3 más V4 más V5 más 5V6. La segunda coordenada, miraríamos en la segunda fila, tendríamos V1 menos V2 más V3 menos V4 más V5 más V6. Podemos escribirla y así cada una. V1 menos V2 más V3 menos V4 más V5 más V6. La tercera sería V1 más 2V2 más V3 más V4 más V5 más 6V6. Y la última sería V1 más V2 más V3 más V4 menos V5 más 3V6. Entonces la matriz, al ser multiplicada por un vector de tamaño 6, un vector columna, recordar que estamos identificando los vectores columna con vectores con la notación tradicional, V1 como V2 hasta V6. Entonces teníamos, multiplicando la matriz por un vector columna de tamaño 6, sale un vector columna de tamaño 4. Entonces esta matriz M lo que está produciendo es una transformación de vectores que tenían tamaño 6, una transformación desde R6 a R4, que coge un vector V que tiene 6 coordenadas, como decíamos aquí, V1 hasta V6, y por multiplicación lo convierte en un vector de R4, que es este vector de aquí, M por V, aquí escrito como vector columna. Y esta transformación es lineal, en el sentido de que respeta sumas y productos por escalares, porque todos los polinomios de la V son polinomios de grado 1. No hay cuadrados, no hay cubos, no hay exponenciales, no hay senos, son todos polinomios de grado 1, o sea, vectores VI, numeritos VI mejor, multiplicados por unos coeficientes. Tampoco hay términos independientes. Esto es importante para lo que nos ocupa ahora de las transformaciones lineales entre espacios vectoriales. Entonces, una matriz no es otra cosa que una transformación lineal por multiplicación. Bien, y ahora, ¿qué información tiene entonces la matriz? La matriz tiene la información de lo que hace la transformación lineal con los vectores coordenados. Recordar que estamos fijando por convenio una base inicialmente, una base que es la base canónica formada por E1, en este caso como es de dimensión 6, es R6 hasta E6, que tiene E1, por ejemplo, sería este vector de aquí, que ya hemos escrito, tiene una primera coordenada igual a 1 y todas las demás iguales a 0. E2 tendría la segunda igual a 1 y todas las demás igual a 0, E3 la tercera igual a 1, todas las demás igual a 0 y así hasta E6. Entonces, cuando tú multiplicas M por E1, fijaros, al multiplicar la primera fila por esto, estás seleccionando el primer elemento. Al multiplicar la segunda fila por esto, estás seleccionando el primer elemento. Y así lo mismo con la tercera, estás seleccionando el primer elemento y lo mismo con la cuarta. Luego, M por E1, que no es otra cosa que lo que la transformación lineal hace con el vector E1, es la primera columna. F
por E1 es la primera columna de la matriz. De igual manera, si hiciéramos M por E2, como E2 es el vector que tiene aquí en la segunda columna 1 y todos los demás 0, lo que estaríamos eligiendo es esto de aquí. Así que M por E2, que es lo mismo que F de E2, es la segunda columna. Y de igual manera, F por E3 ocuparía la tercera columna, F por E4 la cuarta columna, y así sucesivamente. Aquí estaría F de 5 y aquí estaría F de E6. Luego, la matriz M codifica en sus columnas F de E1, F de E2, F de E3, F de E4, F de E5 y F de 6. F de los vectores coordenados. Ahora, recordar que cualquier vector V, que hemos escrito antes como V1 hasta V6, V1, V2, V3, será lo mismo que describir V1 por E1 más V2 por E2 más, y así hasta que lleguemos a V6 por E6. Pues la linealidad de hacer el producto de M por V te dice que esto es lo mismo que hacer V1 ME1 más V2 ME2 más V6 ME6. Y esto, recordar que acabamos de decir que son las columnas. Luego esto es el producto tradicional de matrices. Entonces el producto por una matriz es lineal. El producto de multiplicar matrices por vectores da una transformación lineal y en sus columnas lo que está teniendo es las imágenes de los vectores coordenados. Así que dado una matriz tenemos una transformación lineal. Sus columnas son las imágenes de los vectores coordenados. Pero este proceso también se puede hacer a la inversa. Por ejemplo, tomemos esta aplicación. Esta transformación, es una transformación que empieza en 1, 2, 3, en R4 y termina en R2, porque aquí hay dos coordenadas. Luego es una transformación de R4 a R2. ¿Bien? Y como son polinomios de grado 1, V1 no está al cuadrado, V2 está multiplicado por menos 1, esto es una resta, aquí una suma, no hay ni cuadrados, ni cubos, etc. Entonces respetará las combinaciones lineales. Recordar que lineal es muy importante, recordar que lineal significa que respeta las combinaciones lineales, es decir, que si tienes algo así, tienes una combinación lineal, lambda y mu son números y u y v son vectores, pues esto es lo mismo que hacer lambda por f de u más mu por f de v. Esto significa ser lineal, respetar las combinaciones lineales. Esta es lineal. Entonces, ahora podemos intentar buscar una matriz. Como decíamos antes, la matriz tendrá que tener f de los vectores coordenados en columna. Entonces vamos a hacer f de 1. F de 1 es f del 1, 0, 0, 0. O sea, v1 es 1 y v2, v3 y v4 son 0. O sea, aquí pone 1 menos 0, 1, 1 más 0 más 0 más 0, 1. F de E2 sería f del vector 0, 1, 0, 0, que ahora es v2 el que es 1 y los demás son 0, y entonces te sale menos 1, 1. F de E3, ya voy un poquito más rápido, sería poner v1, v2 y v4 igual a 0 y v3 igual a 1. Luego vas aquí a la expresión y tienes v1 menos v2, los dos son 0 y aquí v3 es un 1. Luego entonces sería 0, 1. Y f de E4 lo mismo. Ahora tendríamos v1, v2 y v3 son 0, luego aquí da 0 y aquí v1, v2, v3 da 0 y v4 es 1, luego da 1. Luego sería 0, 1. Entonces, si ahora cogemos las imágenes, estas cuatro imágenes, y las ponemos en columna, se nos forma una matriz. 1, 1, menos 1, 1, 0, 1 y 0, 1, que es lo que vamos a llamar la matriz asociada a F. Y es la matriz asociada a F con respecto a la base canónica. Esto ahora no tiene sentido porque no hay ninguna otra base, pero en el futuro habrá otras bases. Y lo que estamos diciendo es que cuando yo multiplique esta matriz, la matriz F, por un vector V1, V2, V3 y V4, me tiene que dar lo mismo que me daba la F. Y vamos a comprobarlo. Si yo multiplico la matriz, voy a escribirlo aquí al lado, 0, 0, 1, 1, 1, 1 por V1, V2, V3 y V4, pues tenemos, multiplicando esto, sale V1
menos V2, que es exactamente V1 menos V2. Y multiplicando esto sale V1 más V2 más V3 más V4. V1 más V2 más V3 más V4. Luego, una transformación lineal tiene asociada una matriz. Y antes hemos visto que una matriz tiene asociada una transformación lineal. Por tanto, hay una relación muy estrecha entre matrices y transformaciones lineales, que han pasado por elegir una base, que era la base canónica. Primera afirmación que hacemos aquí, cada matriz da una transformación lineal, por multiplicación. Es decir, si tienes una matriz, la puedes multiplicar por vectores y te salen otros vectores. Es una forma de transformar vectores en otros vectores. Y las columnas de la matriz tienen la información relativa a cómo se transforman los vectores coordenados. Es decir, las columnas serían m por s sub i. Por otro lado, cada transformación lineal tiene asociada una matriz que tiene en sus columnas f de e sub i. O sea, aquí tendría f de sub 1, aquí tendría f de sub n. Y los pones en columnas y tienes la matriz asociada a una transformación lineal con respecto a la base canónica. Y la tercera afirmación dice que, claro, cuando tienes una transformación lineal o una matriz, que es lo mismo, al final sus columnas, es decir, f de 1, f de n, es información suficiente para saber la imagen de todos los vectores. Es decir, para conocer f basta conocer f de 1, f de n. Para conocer la matriz basta conocer sus columnas. Así que puedo hacer un pequeño resumen aquí, que digo que tengo f de Rn en Rm lineal. Recordar que lineal es respetar las combinaciones lineales. Entonces se le asigna una matriz, que es la matriz de f, que está formada por f del primer vector coordenado en columna, f del último vector coordenado en columna. Cuando tengo una matriz, puedo interpretar sus columnas como las imágenes de los vectores coordenados, es decir, puedo imaginar que esto es f de 1 y f de n, y por tanto la matriz me dará una transformación lineal. Y toda la información que necesito entonces, tanto para la transformación lineal f como para la matriz f, es o bien las imágenes de los vectores coordenados, si estoy mirando, digamos, aquí, o las columnas de la matriz si estoy mirando aquí. Es decir, la información que necesita uno para conocer la f es f de los vectores coordenados. De tal manera que tenemos un perfecto emparejamiento entre matrices y transformaciones lineales. Y dos interpretaciones hasta ahora de lo que son las matrices. Las matrices como matrices asociadas a sistemas de ecuaciones y las matrices como matrices de transformaciones. Y enseguida veremos en próximas clases la relación entre ambas.